Este teléfono es diferente, tiene una luz LED en la parte trasera, pero aparte de su diseño es elegante, atractivo, y esa luz dinámica posterior va a alumbrarte cuando lleguen notificaciones o simplemente cuando estés cargando o cuando estés jugando. Te estoy hablando del Infinix Hot 60 Pro Plus 4G, que viene destacado para ganar. Viene con 5.95 milímetros de grosor, viene con doble altavoz, sonido JBL, cámara Sony y MX882. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Viene con inteligencia artificial por todos lados y viene con 8 GB de RAM más 8, siendo esta virtual llega hasta 16 con 256 GB de almacenamiento interno. Vamos a desempaquetarlo juntos para ver qué trae dentro de la caja y mira, Infinix siempre nos halaga que trae un vidrio templado para proteger nuestro dispositivo y aquí justamente ya lo tengo listo para mostrárselos. Mira el diseño elegante, atractivo. Este diseño se parece a la generación anterior, pero tenemos una ligera curvatura tanto en la parte trasera y en pantalla. También esos módulos que se ven perfectos. De igual forma tenemos aquí una parte trasera totalmente de plástico rugoso que no se ensucia para nada. Y también tenemos aquí el logo de Infinix, su peso es de 155 gramos, más o menos 5.47 onzas. Tiene resistencia IP65 a salpicadoras de agua y polvo. Y es que dice que es resistente. La botonera de subir bajar volumen junto con el power están muy bien ubicados. Aquí tiene pues la insignia de JBL que está certificado. Bueno, vamos conociendo ahora su bandeja SIM. Es libre de fábrica, doble SIM sin ampliación de micro SD. También tenemos aquí su herramienta para sacarle la bandeja SIM, manuales de información y esto es para limpiar la pantalla. Ay, mira, por cierto, nos incluye un case protector transparente y mira cómo luce con el dispositivo. La verdad que se ve genial, wow. También tenemos aquí su cargador de 45 watts, su cable USB tipo C para alimentar esa poderosa batería de 5160 miliamperios. Honestamente este año Infinix está sacando colores muy bonitos, hermosos. Aquí tengo dos. El mío es justamente el azul. Dime en los comentarios cuál es tu color favorito. Se ven bien, ¿verdad? Por si soñabas tener una pantalla curva, pues Infinix ha implementado este pantallón curvo de 6.78 pulgadas AMOLED con biseles nulos tanto como arriba como abajo en los laterales. Y es que también tiene protección Corning Gorilla Glass 7i, bueno, no hay que dejarlo caer. También tiene hasta 144 Hz de tasa de refresco que va muy fluida. También tenemos brillo máximo de hasta 4500 nits, nada mal. Pero eso sí, no tiene el soporte HDR10 Plus, pero sí, en YouTube nos ofrece en resolución hasta en 2K a 60 frames por segundo. Y es que también nos ofrece protección para la emisión de luz azul, así protegemos nuestros ojos. La verdad, se ve muy bien esta pantalla. Ahora conozcamos su software y hardware. Bueno, aquí el punto importante es que tiene una luz LED dinámica en la parte trasera, cosa que no se ve en cualquier dispositivo. Esto va a funcionar con cambio a flash LED en juegos, recordatorio, cargando, batería baja, notificaciones. Tenemos dos métodos de seguridad. Pues el primero es mediante la huella digital, justamente está abajo, muy buena ubicación y desbloquea muy bien mi dedo. Bueno, también tenemos isla dinámica, si estás viéndolo, también se desbloquea mediante la cámara selfie, funciona bastante bien. También tenemos luz LED 360, funciona perfectamente. También tenemos control remoto para cambiar la TV, incluso la del vecino, no lo hagas por favor. Aquí está alumbrando la luz LED, mira, y ahí justamente está el sensor del control remoto. Tenemos también aquí en ajustes, ojo con esto, mira, Helio G200 hasta la muerte. Sí, con 256 GB de espacio es suficiente, con 8 de RAM más 8 siendo esta virtual, pues va a funcionar bastante bien. Luego también tenemos cámara trasera, solo dos cámaras, gente, 50 megapíxeles y 13 megapíxeles en selfie. Aquí tenemos la batería, el 5160 miliamperios y aquí dice que super resolución iComfort Display con Android 15. También tenemos Infinix AI con Folax, Smart Touch, asistente de llamadas para traducciones,
asistente social, asistente de documentos, escritura, nota AI, resumen de grabación, resumen de villa, generador de fondos, galería, Circle Search. No, hombre, sí tiene un montón de cosas, gente. Aquí no te aburres. Está bien yetado, como dicen algunos. Bueno, ahora vamos a probar eliminar objetos. Mira, seleccioné el mismo dispositivo que tengo en la mano derecha. Ojo, mira cómo lo va a hacer Infinix haciendo de las suyas. Oh, aquí sí aplausos para Infinix. Lo ha logrado hacer imperfectamente. Luego tenemos también el generador de fondos. Esto, pues, vamos incluso a tener la posibilidad de reinversión de... Bueno, esto es una reinvención de una foto. Mira, vamos a elegir una justamente. Y mira cómo es que me voy a convertir en un actor de Hollywood. Bien barbado, por cierto, guapo, así de hermoso que soy. Luego también tenemos aquí pues la aplicación que es X Arena, donde se alojan todos esos videojuegos pesados. Y es que tenemos el procesador Helio G200 hasta la muerte, que incluso en PUBG Mobile vamos a ir, ya lo vamos a ver. Tenemos también aquí Xbox, donde tenemos la posibilidad de mejorar todos esos aspectos, como por ejemplo la mejora de gráficos. También tenemos la inversión de color, modulador de voz. Así vamos a poder incluso hablar con los cuates simulando que somos una nena. Luego también tenemos aquí restricción de carga, esto es bypass, utilizando la carga del dispositivo sin afectar la vida útil de la batería. Y para que te des una idea, en extremo va a ir en cuanto a gráficos y también en fotogramas por segundo PUBG Mobile. Por eso te invito a que le des un poderoso like, suscríbete, es gratis, no cuesta nada. Y en Call of Duty, pues así va a ir de esta manera. Está disfrazado un Helio G100, un Helio G99 con Helio G200 hasta la muerte. Sí tenemos radio FM, sí, pero no tiene conexión de jack de audífonos, cómprale un adaptador. También tenemos traducción en tiempo real cuando vayas a otro país. Esto también funciona con el Google Gemini, que ahí está para que tú lo utilices. Bueno, Google Gemini. También aquí se llama Ultra Enlace. En Tecno se llama Free Link. Es lo mismo, gente. Estos hermanos con Infinix y Tecno son la misma cosa. Puedes llamar a tu vecino que tenga conexión Bluetooth. Así las llamadas son gratis y los mensajes también. También tenemos NFC para realizar nuestros pagos. Transmisión de pantalla mediante una Smart TV, Chromebook, QuickShare, Android Auto. Luego también tenemos aquí mis temas, son varios por cierto. Luego también fondos de pantalla, son varios también. Muy personalizado. Aquí podemos incluso retratos Vogue, algo así se pronuncia esto, ojalá que lo haga bien. Y también tenemos la posibilidad de tener varios fondos de pantalla. Estos son Always On Display, cuando esté totalmente apagada la pantalla te va a demostrar esto. En temas en línea son varios, que por cierto en su mayoría son gratis. Aquí tenemos buenos fondos de pantalla, gente, son elegibles para ti. Bien personalizado. Luego ahora tenemos pantalla de brillo, esto es el cuidado ocular, donde tenemos el Eye Comfort Display. Esto significa que la emisión de luz azul no permite que tus ojos se cansen. Luego también tenemos en gestos, se oculta los 3 botones de la parte de abajo, pero yo siempre lo dejo a la vieja escuela. 3 botonazos, ¿sí? Tú lo puedes elegir como quieres que se manejen. Luego también tenemos sonido y vibración, tenemos doble altavoz certificados con JBL, tenemos sonido inteligente, música, video, juegos y con ecualizador. Vamos con una respectiva prueba. El sonido está fuerte, bastante bien y me gusta mucho cómo es que suena, perfecto para cualquier tipo de cosas, ¿no? Luego también tenemos aquí monitorización de oído, esto funciona perfecto, grabación de todos los efectos. Tenemos también Dynamic Bar, esto es la isla dinámica y mira cuántas, uff. Infinix está haciendo buen trabajo, gente. Anteriormente solo habían 3 o 4, pero ahora que el soporte pues ha abundado perfectamente. Luego también tenemos las ventanas flotantes, esto es la multitarea. Aquí en modo juego tenemos el X Arena activado y como te decía tiene restricción de carga. En pocas palabras es bypass de carga. Luego aquí también tenemos bloqueo de aplicaciones para las de banco, así nadie puede robar tu dinero guardado.
Luego también tenemos clonar aplicaciones, doble Facebook, doble Instagram. También tenemos doble usuario, si es que tienes uno en la oficina y otro en la casa. Sí tiene sensor de proximidad y el soporte, como te había dicho, para las multitareas, que funciona perfectamente. Así puedes elegir cuál de todas puedes usar durante un tiempo prolongado. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos triple módulo aquí en la parte trasera, pero solo uno es el principal. Es un Sony IMX882 de 50 megapíxeles con autoenfoque PDAF. Este sensor simplemente es de adorno y el tercero también es de adorno, o puede hacer que cualquiera de los dos tenga el control remoto, y alojado también su flash LED doble tono, mientras que la cámara selfie es de 13 megapíxeles. Ahora conozcamos el software de las cámaras, cómo es que se va a comportar. Pues aquí tenemos Vlog, un buen entretenimiento en cuanto a la grabación de video para los creadores de contenido. También tenemos la posibilidad de grabar video en modo bokeh, pero en 720p, y videos estabilizados digitales, esto es, sí, a 1080. También graba a 1080, 60 frames por segundo y en calidad máxima hasta en 2K. Aquí tenemos algunos filtros, algunos efectos, tú lo puedes utilizar. También aquí podemos grabar videos hasta en 2K, a 1080, 60 frames por segundo, 1080 normal, y también videos súper estables, siendo digital. Y sí, tenemos también la posibilidad de tomar fotos o videos con un flash LED delantero. Y luego aquí tenemos cámara con inteligencia artificial, no tiene ultra angular o sabor agridulce. También tenemos enfoque con inteligencia artificial, HDR automático. En modo retrato podemos modificar cómo queremos el intervalo del fondo borroso, o modificar cómo queremos el color de nuestra piel y todo eso. También en modo retrato pues podemos modificar el intervalo de fondo borroso en cuanto a cámara selfie. Tenemos también super noche, y en más tenemos intervalo del tiempo, video dual, y esto te quiero demostrar, retrato AI. Bueno, esto es como que cuando quieres transformarte en un actor de Hollywood. También tenemos aquí filtros de cielo, modo pro para poder modificar balance ISO, balance en blancos, y también tenemos aquí selfie panorámica. ¿Qué te parece si vamos con una prueba de fotografía y video que yo sé que te va a encantar? El trabajo en cuanto a fotografía lo está haciendo bien, gente. Considero que 50 megapíxeles con autoenfoque PDAF, y yo sé que tiene ahí una cámara extra como un auxiliar, y es por eso que ha sacado buenas fotos con fondo borroso, modo retrato, que lo hizo bastante bien. Considero que ese trabajo es excelente. Y recordemos que Infinix está haciendo muy bien las cosas ahora en 2025. Es por eso que los resultados son muy buenos, favorables más que todo, porque mira, el retrato está muy bien, el color perfecto, no hay elevación de blancos o que se sature el fondo, pues está perfectamente. Y es que lo probé en diferentes condiciones de iluminación. Aquí tenemos las abejas presentes y mira, el retrato en el fondo borroso se ve muy bien. La abeja prácticamente se ve, incluso la carita de enfrente, mira cómo nos está viendo. Perfectas fotos, gente. El autoenfoque PDAF funciona de manera excelente. No cabe duda que aquí el trabajo de Infinix es sensacional. Para el lado marketing también te va a funcionar. Mira cómo es que estoy tomando estas fotos y me ha gustado. Perfectamente le doy 10 de 10. Porque tenemos también aquí un excelente color en cuanto al cielo, las plantas. También tenemos aquí un campo bastante visible, aunque no tenemos una cámara modo triangular. Mira cómo es que está el cielo, gris totalmente. Pero con la inteligencia artificial le puedo agregar, como por ejemplo, un arco iris. También le puedo agregar un cielo totalmente azul. Y mira cómo es que le voy a quitar las nubes. Esto es a través de inteligencia artificial. Luego también le puedo agregar estrellas, gente. Mira esto. Y también me voy a acercar de la parte izquierda donde está una antena. Y también tenemos aquí la luna. Pero mira cómo se ve. Mientras que la cámara selfie son tan solo 13 megapíxeles, ok, pero el trabajo lo hizo bien. Modo normal está perfecto, luego modo retrato donde aquí le sacamos toda la fuerza y sí, el trabajo lo hizo bastante bien, aunque veo que el recorte sí hay unos leves, pero es poquito donde le hizo falta, pero cubre todas las necesidades como usuario. Porque de igual forma, mira aquí cómo lo hizo, y es que estoy alzando el dispositivo y el recorte lo hizo fenomenal. No cabe duda que Infinix aquí en su cámara trasera y delantera, 10 de 10, gente. No puedo encontrar alguna falla. Aquí sí me gustó y créanme, lo saqué a pasear. También hice fotos por acá y mira, el resultado es sensacional.
Ahora, esta es una grabación de video con su cámara selfie en resolución en 2K. Me parece que está bien, gente, por lo que estamos pagando. Funciona perfectamente con buenos colores. Pero lo que sí noto es que como que le hiciera falta un poco de resolución. Eso me pongo a pensar por el tiempo que he probado dispositivos, pero saca su tarea, ¿sí? Más que por su precio. También aquí tenemos un estabilizador digital, ahí ya lo tengo activo a 1080 a 30 frames por segundo, nada mal, gente, mira cómo es que ya estoy caminando a la redonda y lo hace perfectamente. Ya viste que el cambio en cuanto a 2K y a 1080 no ha sufrido mucho. Ahora, esta es una grabación en 2K también, con su cámara trasera, pero tenemos un autoenfoque PDAF y funciona bastante bien, dejando un buen fondo borroso y teniendo como el enfoque a primera vista el objeto que esté a corta distancia. Ahora, vamos a ver las abejas. Siempre están ahí, presentes para que yo les haga un video. Y mira cómo les gusta salir. Funciona perfectamente este dispositivo. Ahora, esta es una grabación, pero a 1080 a 60 frames por segundo. Mira cómo se mueve, ¿verdad? Pero funciona bastante bien, gente, pero casi que no se nota que está a 60 frames por segundo. Ahora, esta es una grabación, pero a 1080 a 30 frames por segundo, pero estabilizado digitalmente. Vamos a hacerle un zoom hasta 10 y funciona pues bastante bien. ¿Qué tal te ha parecido este dispositivo? ¿Consideras que es un calidad-precio? Házmelo saber en la zona de los comentarios. Suscríbete porque le vamos a hacer el test de rendimiento. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete.